Hola a todos, en este encuentro resolveremos problemas de colisiones. Todos los problemas se resolverán utilizando que la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Problema 33. Un hombre y una mujer se lanzan al agua simultáneamente de lados opuestos de una balsa inicialmente en reposo. Los módulos de sus velocidades son de 6 metros por segundo y 5 metros por segundo respectivamente, y sus masas son de 75 kilogramos para el hombre y 52 kilogramos para la mujer. ¿Con qué velocidad se moverá la balsa inmediatamente después que ellos han saltado? Hacemos un pequeño esquema donde se muestra la balsa y los sujetos que se encuentran en ella, recordando que todo se encuentra inicialmente en reposo. Inmediatamente después del salto tenemos que el hombre se mueve hacia un lado, la mujer se mueve hacia el lado opuesto y queremos saber con qué velocidad se moverá la balsa y para dónde. Como siempre planteamos que la cantidad de movimiento del sistema, el P del sistema, inmediatamente antes del salto es igual a la cantidad de movimiento del sistema inmediatamente después del salto. La cantidad de movimiento del sistema es la suma de las cantidades de movimiento. Recordemos que antes del salto las velocidades de los tres cuerpos, del hombre, de la mujer y de la balsa es cero porque todo el sistema se encuentra inicialmente en reposo por enunciado. Entonces planteamos que los productos de m por b, o sea masas por velocidades antes del choque, es igual a la suma de los productos de m por b, masas por velocidades después del salto. Recordemos que con la letra b minúscula simbolizamos la velocidad antes del salto en este caso, y con la letra u simbolizamos la velocidad inmediatamente después del salto. Antes de reemplazar por los valores, tengamos en cuenta que siempre en estos problemas hay que decir cuál es el sentido que nosotros adoptamos como positivo. Hay que colocar en el dibujo por lo menos una flechita diciendo para este lado es positivo, como se hizo en este caso. Ahora sí, solo nos queda reemplazar y obtener los resultados parciales y el resultado final, que es que la velocidad de la balsa después del salto es de menos 2 metros por segundo. El menos nos indica que el sentido en el cual se mueve la balsa es en sentido contrario al indicado como positivo, o sea, en mi dibujo hacia la izquierda. Dicho de otra manera, en el mismo sentido que salta la mujer. Problema número 35. Dos cochecitos inicialmente en reposo pueden moverse libremente en la dirección horizontal. El coche A tiene una masa de 4,52 kilogramos y el coche B 2,37 kilogramos. Ambos están atados entre sí, comprimiendo un resorte como se muestra en la figura. Cuando se corta la cuerda que los une, el coche A se mueve con una velocidad cuyo módulo es 2,11 metros por segundo. ¿Cuál es el módulo de la velocidad con que se moverá el coche B? Como siempre es conveniente hacer un pequeño esquema de lo que sucede antes de que se suelten los bloques y después que se sueltan los bloques. También, como siempre, planteamos que la cantidad de movimiento del sistema, que es la suma de las cantidades de movimiento de cada uno de los cuerpos, es igual tanto en el estado inicial, antes de que se suelten, como después que se suelten. Recordemos que por iniciado, antes de soltarse, los dos cuerpos, los cuerpos A y B, se encuentran en reposo. Antes de reemplazar por los valores de las velocidades de los cuerpos después del salto, debemos indicar cuál es el sentido que adoptamos como positivo. En mi caso lo indico en el dibujo con una flechita diciendo para la derecha es positivo. Ahora solamente nos queda reemplazar por los valores y despejar. Y obtenemos que la velocidad es de 4,02 metros por segundo. Positiva, lo cual me indica que es hacia la derecha. El punto B nos pide cuánta energía había almacenada en el resorte antes de cortar la cuerda. Para responder esta pregunta, suponemos que toda la energía que se encuentra almacenada en el resorte se transforma en energía cinética del sistema. La energía cinética final del sistema será simplemente la suma de las energías cinéticas de cada uno de los cuerpos, pero tenemos las masas y las velocidades de cada uno de los cuerpos. Es cuestión de reemplazar y llegar a que la energía final del sistema, que es básicamente la energía que tenía almacenada el resorte, es de 29,21 Joule. Problema número 39. Un sistema está formado por dos partículas, A de 200 gramos y B de 500 gramos. La partícula A, que se mueve en el sentido de la X positiva con una rapidez de 10 metros por segundo, choca con la partícula B, que se mueve con una rapidez de 8 metros por segundo y al encuentro de A. Después de chocar, la partícula A rebota con una rapidez de 12 metros por segundo.
Luego de realizar un esquema de la situación mostrando las velocidades antes y después del choque, calcule la velocidad de la partícula B después del choque indicando módulo, dirección y sentido. Como nos indica el problema, primero tenemos que hacer un esquema de cómo se mueven las partículas. Pero acá el problema nos indica para dónde es positivo. Nos dice que la partícula A se mueve en el sentido de las X positivas. Eso ya no lo podemos elegir nosotros. Y al ser que la partícula B se mueve al encuentro de él, entonces tiene en sentido contrario. En algún momento esas dos partículas chocan y después de chocarse por enunciado A rebota con una rapidez de 12 metros por segundo. Como en todo problema, plantearemos que la cantidad de movimiento del sistema antes es igual a la cantidad de movimiento del sistema después del choque. En este caso, más que nada como para hacerlo distinto de todos los otros problemas, haremos como una mezcla de las unidades, dejaremos la masa de los cuerpos en gramos nomás, veremos que después eso no afecta para nada el resultado. Como siempre tenemos que tener en cuenta el signo de cada una de las velocidades, tanto antes como después. Fijémonos que la velocidad del cuerpo B antes del choque y la velocidad del cuerpo A después del choque son negativas porque están en sentido contrario del sentido indicado como positivo. Reemplazamos y despejamos la velocidad del cuerpo B después del choque, que nos da de 0,8 metros por segundo, positiva. O sea, para la derecha. El punto B nos pide la variación de la energía cinética del sistema. Primero calculamos la energía cinética final del sistema con las masas y las velocidades finales de cada uno de los cuerpos. Y después calculamos la energía cinética inicial del sistema con las masas y las velocidades iniciales antes del choque. La variación de la energía cinética es la resta entre la energía cinética final y la inicial, que nos da de menos 11,44 joules. Por lo tanto, el sistema pierde energía. Al final tiene menos energía de la que tenía al comienzo. El sistema pierde energía y los cuerpos no quedan unidos. Entonces podemos afirmar con total seguridad que este es un choque semiplástico o semielástico. Cualquiera de los dos nombres es válido. Problema 41. Observe la figura de este ejercicio. La situación A muestra dos esferas de acero inmediatamente antes e inmediatamente después de chocar entre ellas. En la situación B, un proyectil de 1 gramo que tiene una velocidad de 200 metros por segundo se incrusta en un bloque de madera de 1 kilogramo que se encuentra en reposo sobre una superficie lisa. ¿Cuál es la velocidad del bloque y el proyectil después del impacto? Bueno, comenzaremos con esta parte, después seguiremos leyendo. Primero que nada aclaramos que el término se incrusta quiere decir que de ahí en más los cuerpos se mueven juntos, la bala y el bloque de madera, y si se mueven juntos tienen la misma velocidad. De ahí en más hacemos el mismo procedimiento de siempre. Planteamos que la cantidad de movimiento del sistema antes de que choque la bala con el bloque de madera es igual a la cantidad de movimiento después que chocar. Pero como se mueven juntos, se mueven con la misma velocidad, podemos sacar esta velocidad de factor común y nos queda esta expresión que es bastante simple. También recordemos que la velocidad del bloque antes del impacto de la bala es 0. La única incógnita que nos queda es la velocidad que tienen ambos cuerpos, tanto la bala como el bloque, que se mueven juntos después del choque, que es de 0,2 metros por segundo. Ahora sí, sigamos leyendo el enunciado. Nos pide que para cada una de las situaciones descritas responda si durante el impacto se conservó la energía del sistema. En la situación A nos dan cuánto vale la energía cinética de cada uno de los cuerpos antes del choque, 12 y 15 joules, sumamos y nos da 27. Y el problema también nos da cuánto vale la energía cinética de los cuerpos después de que chocaron, 18 y 9 joules, que sumado da 27. Entonces, obviamente se conserva. Para la situación B, al moverse los cuerpos juntos, nosotros podemos garantizar que el choque es plástico. Y si el choque es plástico, la energía cinética del sistema no se conserva, se pierde energía. El punto B nos pregunta si el choque es elástico, inelástico o semielástico. Como se conserva la energía cinética del sistema en el caso A, podemos afirmar sin temor a duda que el choque es un choque elástico. En cambio en el B ya dijimos que como se movían juntos, podíamos afirmar que el choque era plástico. La pregunta C era si la cantidad de movimiento del sistema se conservó durante el choque en ambos casos. Y eso es una característica de las colisiones o choques. La cantidad de movimiento del sistema siempre se conserva independientemente del tipo de choque.
Problema 43. Se dispara horizontalmente una bala de masa igual a 4,5 gramos para que impacte sobre un bloque de 2 kilogramos que está en reposo sobre una superficie horizontal rugosa. Luego del impacto, la bala se incrusta dentro del bloque y el sistema bala-bloque se desplaza 1,8 metros hasta detenerse. Si la fuerza de rozamiento cinético entre el bloque y la superficie es de 4 newton, ¿cuál es la velocidad inicial de la bala? Primero que nada hay que aclarar que este tipo de problemas es un problema que tiene dos situaciones distintas. Ahí primero sucede algo que es el choque y después la bala que se mueve junto con el bloque de madera se desplazan hasta detenerse. Son dos situaciones distintas y hay que plantear dos cosas distintas. La primera situación, la bala se incrusta, es básicamente un choque como el que vimos en el problema anterior. La bala que viene con una velocidad, el bloque que está en reposo y después de ello al incrustarse se mueven juntos tanto la bala como el bloque. Al igual que en el problema anterior, planteamos que la cantidad de movimiento del sistema antes es igual a la cantidad de movimiento del sistema después. En este caso también sucede que el bloque inicialmente se encuentra en reposo. Despejamos la velocidad inicial de la bala, que es nuestra pregunta, pero no podemos seguir adelante porque desconocemos cuál es la velocidad que tiene el sistema bala-bloque después del choque. Y lo dejamos ahí. Y pasamos a la segunda situación. La segunda situación, el sistema se mueve hasta detenerse. Hacemos un diagrama de cuerpo libre con las fuerzas actuantes, peso normal, fuerza de roce. Planteamos el teorema trabajo-energía. Trabajo neto igual a la variación de la energía cinética. La energía cinética final es cero porque se detiene. Al cabo de recorrer 1,8 metros se detiene. El trabajo de la normal y el trabajo del peso también son cero. Y entonces nos queda únicamente que el trabajo de la fuerza de roce es menos la energía cinética inicial, que está relacionado con la velocidad inicial que tienen los cuerpos. Reemplazamos, sacamos que esta velocidad inicial que tiene todo este sistema es de 2,68 metros por segundo. Y acá viene lo interesante. Esta velocidad inicial de esta segunda situación es la velocidad final de la primera situación de nuestro choque. Ahora que ya conocemos cuál es la velocidad que tiene el sistema después del choque, podemos calcular la velocidad de la bala, que nos da de 1193,7 metros por segundo. Y eso es todo. Como siempre, espero que este video haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima.